Bienvenidos a este canal donde cada historia es un nuevo universo. Cada fanfic, un viaje sin retorno. Atrévete a descubrirlos en Monarch TL. Unas horas más tarde, me encontré de pie en la plataforma de aterrizaje principal mientras la nave Jedi, que era uno de los asaltantes que Dooku llevó consigo, aterrizó. En ese tiempo, además de ocuparme de algunos asuntos menores y molestos para los Loquella, había repasado mentalmente las posibles razones para que un miembro del Alto Consejo acompañara a Dooku de regreso a este sistema. Aunque existía la posibilidad de que fuera simplemente para saciar su curiosidad sobre la nave Pius Dea, estaba más inclinado a creer que el Alto Consejo, o al menos una facción dentro de él, prácticamente había ordenado a Dooku que permitiera que un miembro lo acompañara. Hasta donde yo sabía, Koon no pertenecía a la facción que, según yo, giraba en torno a Windu y Belfar, así que quizá fuera la opción neutral, pero hasta que supiera cuál era su postura respecto a mí y mi posición dentro de la orden, tendría que tener cuidado con lo que decía en su presencia. Lo cual probablemente también le resultaría aplicable a cualquier Jedi asignado a estudiar esta enorme nave. Aunque, dado que las locomotoras habían sido destruidas en algún momento del pasado, no podría decir si por el evento que las dejó varadas aquí o por el desgaste general del tiempo, el Loquella había empezado a llamar la estación y le había puesto un nombre. Uno, como muchos de los nombres que habían elegido, me dio la impresión de que no les haría mucha gracia. ¿Por qué han venido los otros Jedi con el maestro Dooku?, preguntó Man desde mi extrema derecha, donde estaba Comba Alta. A mi izquierda estaban Pat y un rodiano llamado Dweck. Estos cuatro componían el liderazgo de la Loquella, y supongo que esa era la razón por la que me trajeron tanta porquería inútil, ya que no podían tomar decisiones con 4 votos. Esta situación, de la que recién me había enterado, explicaba por qué había tenido que lidiar con tantos problemas durante los últimos días y por qué ahora me encontraba con este consejo gobernante para saludar a los Jedi. Como ya expliqué, esta nave es antigua. Supongo que los Jedi, que ya estaban activos en la galaxia por aquel entonces, tienen interés en la historia del lugar y en cualquier conocimiento que pueda contener en sus bases de datos. ¿No nos obligarán a regresar a la República? Negué con la cabeza a Dweck. Poco probable. Aunque admito que no tengo muchos conocimientos sobre la ley de salvamento, creo que el hecho de que tengas el control de esta embarcación y del sistema te protege de ser desalojado por la fuerza. Si intentan obligarnos, gruñó Pat mientras la rampa silbaba y comenzaba a bajar. Entonces te marcharás, respondí negando con la cabeza. Todos son más poderosos y están mejor entrenados que yo con la fuerza. El maestro Kon es miembro del Alto Consejo, mientras que la maestra Fai es, mucho mayor de lo que su apariencia desmiente. Era una verdad a medias. Como ahora me consideraban un vergente en la fuerza, como Anakin, la magnitud de mi poder superaba a la de cualquier Jedi actual. Sin embargo, lo de la falta de entrenamiento era totalmente cierto. Carecía de la experiencia práctica de usar la fuerza en una batalla real, salvo en algunos casos puntuales, que seres como Fai, Dooku y Kon habían acumulado. Con el tiempo, sin embargo, esa desventaja desaparecería. ¿Te gusta?, susurró Alta mientras me daba un suave empujón con el codo, solo para contener la respiración cuando el Jedi subió a la nave templo. Hola. Un escalofrío me recorrió la espalda al oír esas palabras. Sentí que arqueaba una ceja al ver salir del asaltante a los 3 maestros Jedi que esperaba, además de Hocas Tanu, Qui-Gon, Obi-Wan, la Caballero Pana y otro que no reconocí. Mi mirada se dirigió al más joven, y único desconocido, de los Jedi que llegaban. La Twi'lek parecía tener poco más de una adolescencia y su piel era de un morado real, lo que me hizo preguntarme cuál de ellas, Baalta o ella, tenía el morado más oscuro. Y si el tono era el mismo en todo el cuerpo. Negué con la cabeza, despejando esos pensamientos, y maldije el comienzo de la pubertad, mientras consideraba por qué todos los demás estaban allí. La maestra Nu y los 2 que la seguían seguramente estaban allí para estudiar la nave Pius Dea. Fai y Dooku obviamente estaban allí por mí, ya que Kon había sido enviado por el Alto Consejo. Sin embargo, volver a ver a Qui-Gon y Obi-Wan fue una sorpresa. Man dio un paso adelante e hizo una reverencia. Maestro Jedi, bienvenido al sistema Shadow. Me mordí la lengua para evitar quejarme por usar el nombre que Loquella había elegido para el sistema.
No sabía que este sistema tuviera un nombre oficial, afirmó Plo Koon con calma mientras sus ojos se encontraban con los míos. Elegimos el nombre hace unos días. Onda quienes nos ayudaron a liberarnos de nuestra esclavitud, explicó Dweck mientras veía que el labio de Fai se contraía. Serían el maestro Doku y la Padawan Shan, ¿verdad? Dweck asintió en respuesta a la pregunta del miembro del consejo. Debo admitir que me intriga saber por qué el estudiante está antes que el maestro. Con todo respeto, le debemos a Mtael más que al maestro Jedi Doku, explicó Man mientras Baalta me daba otro codazo suave. Sus acciones durante la represalia son la razón por la que todos estamos aquí para recibirte. Esa parece una historia muy interesante, dijo Koon, frotándose la base de la máscara. Una que a mí y a mis compañeros Jedi nos encantaría escuchar. Ah, pero ¿dónde están mis morales? Soy el maestro Jedi Plo Koon, representante del Alto Consejo Jedi. Ellos son los maestros Jedi Fai, Jin y el Padawan Kenobi. Allí está la maestra Jedi Nu y su equipo de apoyo, la caballero Pana y la Padawan Sitra. Creo que ya conocen al maestro Doku. Volví la mirada hacia el grupo de Nu mientras le asignaba un nombre al Padawan. Sitra no era un nombre que recordara haber oído de mi época de iniciado. Sin embargo, dado que mis interacciones en aquel entonces se habían centrado solo en uno de los 10 clanes, no me sorprendió mucho. Soy Man Lo Nu. Él es Dwegrun, Baalta y Ladale y Pat Keva. Junto con Padawan Shan, formamos el consejo de gobierno de Lokeya. ¿Qué? Grité, girando la cabeza para mirar a los líderes de los Lokeya tan rápido que juré haberme crujido el cuello. Yo nunca, ¿cuándo? ¿Qué? Hice una pausa, ignorando las risas de todos excepto de Doku y Paz, aunque los Jedi al menos sonrieron ante mi reacción, y me tomé un segundo para procesar que, de alguna manera, me habían incluido en este consejo sin mi conocimiento previo, ni mi permiso. En retrospectiva, esto explicaba plenamente por qué la Lokeya había acudido a mí durante semanas para resolver pequeños asuntos antes de la batalla, y por qué participé en casi todas las decisiones tomadas desde entonces. Pero me dejó en una posición incómoda. No me lo dijeron, dije lentamente, tras haber controlado mis emociones. Y si me lo hubieran dicho, no lo habría aceptado. Por eso no te informamos directamente, Mtael, respondió Baalta con una sonrisa que dejó al descubierto algunos dientes mientras se apoyaba en mí y yo mantenía la vista en alto, ignorando el roce de sus pechos contra mi hombro. Eres demasiado noble para aspirar a semejante puesto. Sin embargo, sin tus acciones, todos estaríamos muertos o seguiríamos esclavizados. Por eso, su postura fue unánime, terminó Man al ver a Obi-Wan cubrirse la cara con su túnica, lo que me hizo fulminarlo con la mirada. Aunque eso solo sirvió para que su diversión fuera aún más evidente cuando sus hombros comenzaron a temblar. ¿De verdad? Entonces ahora me intriga aún más qué hizo un simple Padawan, incluso uno tan hábil como el joven Cameron, para conseguir una posición tan prestigiosa, dijo Kon en un tono que no ocultaba su diversión ante mi situación y reacción. Quizás podríamos retirarnos para que puedas contarnos la historia. Por supuesto, maestro Jedi, respondió Man con una pequeña reverencia. Hemos preparado una de las salas más pequeñas de esta estación como sala de conferencias. Pensé que esto era una nave espacial. Preguntó Obi-Wan, ganándose una breve mirada de Doku. Lo es. Sin embargo, al no tener motores en funcionamiento y dada su función en la órbita del planeta, hemos decidido llamarla estación. Esto evita confusiones sobre su función, respondió Dweck. Él estaba a cargo de las áreas técnicas y de ingeniería de las operaciones de Lokeya y había sido el primero en sugerir el cambio de designación. Aún no sabía qué nombre se le había dado, pero presentía que sería otro que no me gustaba. Por supuesto, aunque quizás podrías encargarle a alguien que acompañe a la maestra Nu y a su equipo a la terminal principal. Están ansiosos por comenzar sus investigaciones sobre la historia de esta impresionante estructura. Por supuesto, llamó Man a uno de los niños que flotaban en el lugar y le ordenó que actuara como guías para Nu y su equipo. Aquellos adolescentes, cuando no me estaban siguiendo como una jauría de perros perdidos o enviando mensajes entre áreas de la estación que aún carecían de comunicaciones internas, pasaban la mayor parte del tiempo en uno de los grandes salones que yo había ayudado a convertir en un centro de entrenamiento. ¿Tedra fue aceptada en la orden? Le pregunté a Doku mientras caminaba junto a él y Fai.
Qui-Gon iba al frente con Maan y Dweck, mientras Baalta se acercaba a Obi-Wan. Aunque Obi-Wan parecía inseguro de por qué, la forma en que sus ojos recorrieron su cuerpo indicaba que no estaba molesto por la situación, incluso mientras yo reprimía una repentina oleada de envidia al verlo tan cerca. Pad, como siempre, siguió en la parte trasera, murmurando algunas cosas en voz baja. Afortunadamente, desde el ataque, y luego el intento fallido de atacar a los mandalorianos, se había vuelto más aislado entre los Loquella, ya que parecía que la noticia de su retraso en seguir mis órdenes había resultado en la muerte del equipo 3. Aunque dudaba que hubiera hecho alguna diferencia y hubiera escuchado, la percepción de que había estado más dispuesto a priorizarse en tiempos de crisis le había costado mucho apoyo. Aunque, lamentablemente, no lo suficiente como para expulsarlo del Consejo de Gobierno. Aunque hubo algunas reservas, la asignaron a uno de los clanes iniciados, respondió Dooku. El Consejo sentía curiosidad por lo que habíamos descubierto aquí, y al enterarse de esta nave, sintieron la necesidad de examinarla. Por eso los maestros Kon y Nu, y su equipo, acompañaron a la maestra Fai de regreso. Y sentí que aprender algo sobre la historia de la República le vendría bien a Obi-Wan, agregó Qui-Gon, y miré a mi alrededor para ver que Baalta había enrollado su brazo alrededor del de Obi-Wan, ambos sonriendo mientras hablaban en voz baja. Fruncí el ceño mientras reprimía un repentino sentimiento de celos antes de volver mi atención hacia donde íbamos mientras maldecía en silencio, una vez más, el inicio prematuro de la pubertad. ¿Cómo les fue a los Loquella durante la batalla?, preguntó Dooku, aparentemente indiferente a mi reacción ante la cercanía de Baalta con Obi-Wan, aunque capté una leve sonrisa en los labios de Fai. Ah, así que este es el carnicero, la voz de Nia interrumpió mi respuesta cuando llegamos a una intersección y la encontramos apoyada contra el marco de una puerta que conducía a uno de los salones reconvertidos donde se realizaba el entrenamiento de combate. Disculpe, preguntó Dooku, moviendo lentamente la mano hacia su sable de luz mientras sus ojos se posaban en Nia. O más probablemente, en el logo de la Guardia de la Muerte en su armadura. Aunque ese emblema ahora tenía una barra plateada. Tranquilo, Jedi. No deseo luchar contra ti, ni sigo las costumbres de la Guardia de la Muerte, hizo una pausa y me guiñó un ojo. Solo quería conocer al hombre responsable del entrenamiento del Bajur de la Dik. Y al carnicero de Galidraan. Los nudillos de Dooku se pusieron blancos al sujetar la empuñadura de su sable de luz. Esa batalla fue un error. Un error provocado por la incapacidad de la Orden para investigar antes de actuar. Mis ojos se movieron de Dooku a Koon, pero él parecía no preocuparse por las duras palabras de su compañero Jedi ante la falta de previsión mostrada por el Alto Consejo, que había sancionado la misión. Fue una buena batalla, respondió Nia lentamente. Aunque no me alegra mucho que causara la muerte de varios de mis compañeros mandalorianos, murieron como guerreros. Por eso, y por el comportamiento de tu padawan, no te guardo rencor. Hizo una pausa y volvió su atención hacia mí mientras volvía a hablar con Dooku. Tú y Vir, tu padawan, lucha bien, prueba de tu entrenamiento. Pude escuchar a Dooku tomar algunas respiraciones mesuradas antes de responder. Aunque no me preocupa que impresione a un miembro de la Guardia de la Muerte, ni yo ni el maestro Fai podemos atribuirnos todo el mérito de sus habilidades. El joven Cameron es un talento como pocos Jedi lo son. Las palabras de Dooku fueron medidas y precisas, pero fue fácil para todos captar el insulto dirigido a la elección de vida anterior de Nia. Sin embargo, Nia no respondió, en lugar de eso, me miró de reojo antes de girarse para mirar hacia atrás. Después de un sutil asentimiento, otro miembro de su grupo salió de la habitación de donde ella había venido. Tur Ordo. Se humedeció los labios 2 veces antes de hablar. Maestro Jedi, soy Tur Ordo, y me preguntaba si podría confirmarme algo, comenzó, golpeteando suavemente la pierna con los dedos hasta que Nia lo fulminó con la mirada. Tur tenía 20 y pocos años, 22 según observe, y, aunque no era especialmente alto, era corpulento y de complexión robusta. Al igual que los demás mandalorianos, había pasado tiempo entrenando a los Loquella, pero lo sorprendí mirándome a menudo al entrar en la sala. Quizás esta reunión improvisada revelaría por qué. ¿Y qué es eso? Empezó Dooku, aunque noté que compartía con Fai una mirada que te lo perdías si parpadeabas. Durante la batalla, tu padawan declaró ser descendiente de la caballero Jedi Bastila Shan y del Lord Sir Revan. ¿Es cierto?
Todos los Jedi se giraron para mirarme, y aunque todos tenían curiosidad de por qué había revelado eso, solo Dooku mostró algún signo de molestia cuando su ceño comenzó a fruncirse. Su líder me desafió y dijo su nombre y clan. Creí apropiado responder de la misma manera, expliqué, sin preocuparme por las miradas de los 4 maestros Jedi sobre mí. Como debía, añadió Nia, atrayendo la atención de Kon y Jin. Fai y Dooku se centraron en mí. Fue un buen duelo hasta que Kirk se deshonró a sí mismo. ¿Planeaste esto? Preguntó Dooku en mi mente. No, maestro. Buscaba la manera de terminar la batalla sin más pérdidas humanas. ¿Y esto requería que revelaras tu ascendencia? ¿A un grupo de mandalorianos? Preguntó Fai, haciéndome comprender que se trataba de un chat grupal telepático. Por lo que he aprendido sobre su gente, no responder conllevaba el riesgo de que mi plan no funcionara. No le vi mucho problema, ya que lo que dije se refería a personas muertas durante milenios. Hablaremos de este asunto más adelante, afirmó Dooku con seguridad antes de volverse para mirar a los mandalorianos. Aunque ni a mí ni al maestro Fai nos preocupa su linaje familiar, el Padawan es, sin duda, descendiente de Bastila Shan y Revan. ¿Esto lo confirma el Consejo Jedi? Preguntó Tur con los ojos muy abiertos mientras giraba a Koon, quien asintió. En efecto. Aunque nos resistíamos a creer su historia, todas las pruebas la respaldaban. Por ello, el Consejo Jedi la ha aceptado, al igual que el canciller de la República, explicó Koon, ignorando admirablemente las tonterías que había tenido que soportar del miembro del Consejo Belfar desde que llegué en esta época sobre mi ascendencia y mis inicios en la Orden. Esto es una pérdida de tiempo, murmuró Pa, llamando mi atención. Su leku se contrajo y retrocedió medio paso mientras ambos mandalorianos lo miraban con furia, dejando al Twi'lek hecho cenizas de haber sido capaces. Hice una rápida nota mental para preguntar si tal cosa era posible con la fuerza, aunque estaba muy consciente de que si algo así existiera, sería un poder del lado oscuro, incluso mientras Kon hablaba una vez más. Quizás podríamos posponer las conversaciones sobre el linaje del Padawan hasta después del informe, dijo con su habitual voz ligeramente apagada. ¿Les gustaría acompañarnos? Preguntó a Nia y Tur. Me intriga saber cómo 2 exmiembros de una organización terrorista acabaron en este lugar. Nia le dedicó una media sonrisa que dejó al descubierto algunos dientes. Siempre que no estemos obligados a revelar nada de lo que ya he dicho, no lo haremos. Su sonrisa se ensanchó al mirarme, al igual que todos los demás. Puede que haya llegado a un acuerdo con los mandalorianos para averiguar quiénes fueron los responsables de esta operación y el ataque, expliqué. Y los verdaderos líderes están bajo custodia a unos cuantos niveles de aquí, esperando que la República haga justicia. Bueno, fue más bien Nia exponiendo sus términos y yo aceptándolos, ya que, en primer lugar, estaban dispuestos a revelar quién estaba detrás de la operación y, en segundo lugar, esperaba que se fueran poco después. En cambio, se quedaron, aparentemente para confirmar mi linaje, aunque desconocía por qué era importante para ellos. Ojalá la reunión pudiera revelar alguna de las razones. En cuanto a que los atacantes se enfrentaran a la justicia, era improbable. Este sistema, aunque nominalmente se encontraba en el espacio de la República, estaba tan cerca del espacio UT que sospechaba que la República se desentendería del asunto para evitar molestar a los UTs. Lo cual era pura tontería, pero algo que podría usarse para impulsar a los Lokeya en su lucha contra la esclavitud. Una decisión lógica, Padawan, y una que bien podría haber tomado en tu lugar, dijo Kon antes de volverse hacia Nia y Tur. Muy bien. Cumpliré el trato que negoció la Padawan Shan. Nia sonrió bien. Excelente, ahora creo que hemos perdido el tiempo suficiente, afirmó Kon mientras se giraba para mirar a Dweck y Maan. Sí, por aquí. Maan tomó la delantera y comenzamos a caminar, Nia y Tur se pusieron a caminar detrás de mí, Fai y Dooku. Ninguno de mis maestros habló, y cuanto más nos acercábamos a la sala de conferencias, más temía cómo la Lokeya exageraría mis acciones durante el ataque. Y cómo reaccionarían los demás Jedi a sus descripciones. 2 horas más tarde, después de escuchar a Lokeya y Nia detallar la batalla, y cantar mis alabanzas a los Jedi, me encontré en una habitación más pequeña con mis 2 maestros y Plo Koon. Aunque dejaré esta discusión en manos de sus maestros, debo decir que estoy impresionado con sus acciones aquí. Incluso si fueron
quizás, poco ortodoxas, comenzó Plo, con la máscara ocultando lo suficiente su rostro como para que no pudiera leer nada. Además, creo que el maestro Hiet podría querer hablar con usted cuando regrese al templo sobre sus hallazgos de las acciones de los Ups y sobre su trayectoria dentro de la orden. Les hizo señas a Fai y a Dooku, quienes le devolvieron el gesto, antes de salir de la habitación. Las puertas se cerraron con un siseo tras él. Los tres nos quedamos en silencio antes de que Fai suspirara. Cameron, aunque nos impresionan tus acciones en la batalla y tu facilidad con la meditación de batalla, nos preocupa que hayas ido demasiado lejos al infundir miedo en las mentes de los atacantes y al hablar directamente a las mentes de los Loquella, comenzó. Su voz era suave, pero con un dejo de preocupación en su tono. ¿Entiendes por qué? Para los atacantes, fue un error, comencé lentamente, ya que había imaginado esta charla y tenía claro mi razonamiento. Solo quería que se fueran sin atacar y esperaba que asustarlos lograra ahuyentarlos y así evitar pérdidas humanas. Si bien el objetivo final es el preferido, influir en las mentes de otros para invocar miedo no es algo que el Alto Consejo aprobaría, dijo Dooku mientras tomaba nota del hecho de que no dijo que tenía un problema con mis acciones hacia los atacantes. Sí, maestro. ¿Y la Loquella? ¿Entiendes por qué esta acción se considera más problemática que infundir miedo en los demás? Preguntó Fai lentamente, con la mirada fija en la mía, incluso cuando la interfaz detectó un intento de percibir mi estado emocional. Porque influir en las mentes es peligroso y, si no se entiende, es un camino que fácilmente conduce al lado oscuro, respondí, citando una de mis primeras lecciones con el maestro Rancisis sobre los efectos de la meditación de batalla. Sí. Lo que no te dijeron cuando comenzaste tu entrenamiento con meditación de batalla fue que poder sembrar palabras y pensamientos directamente en la mente de otro puede permitir a un usuario de la fuerza no solo alterar sus recuerdos, sino incluso, llevado al extremo, controlar las mentes de otros. Explicó Dooku, con los labios fruncidos. Ignoré las nuevas alertas de poder de la fuerza que aparecieron al contraatacar. No me abrí paso a la fuerza en la mente de Baalta, ni en la de ninguno de los demás. Se abrieron ante mí. Fai levantó una mano abierta, con la palma hacia mí. Somos conscientes de ello, y sus palabras fueron sinceras cuando nos lo reveló a nosotros y al maestro Kon. Sin embargo, muchos en la orden no te creerían o intentarían advertirte sobre lo que hiciste. Si bien no estamos de acuerdo con esas personas, necesitamos que usted sepa que existen. Asentí. Creo que sé de quién hablas, dije mientras imágenes de Windu y Belfar aparecían en mi mente. Habían sido los más vehementes sobre mi condición de Jedi y mi forma de actuar, y podía imaginarlos intentando usar lo sucedido aquí para desprestigiarme. Bien, ahora hay algunos otros asuntos que queremos discutir. Fai se dirigió a una pequeña mesa en la habitación y se sentó, seguida por Dooku y yo. Mientras viajaba con el maestro Dooku, visité varios de los sitios de reubicación de los Shada Viborans. Si bien la mayoría se encuentra bien, en gran parte gracias al constante suministro de dinero que les llega desde su primera obra maestra de alfabetización, una colonia ha fracasado. Cerca de 3 millones de seres perecieron antes de que el resto pudiera ser evacuado a tiempo. Fruncí el ceño al oír eso. Olvidar la misión, que tantos seres murieran, no fue fácil de aceptar. Las muertes no son tu culpa, agregó Fai, probablemente habiendo percibido mi incomodidad a través de nuestro vínculo de fuerza. El planeta fue golpeado por un meteorito rebelde que no fue descubierto en los escaneos iniciales del sistema. El maestro Fai tiene razón. De hecho, sin sus acciones y apoyo, presiento que muchos más boranos habrían muerto cuando su estrella comenzó a morir y el ecosistema del planeta colapsó. Lo sé. Pero sigo enojado por la reacción inicial de la gente de Coruscant, y supongo que de otros lugares, ante su difícil situación. O sea, llevar pañuelos y brazaletes de seda Shada. Eso no es más que papel moneda. Fai sonrió, aunque tenía los labios apretados. Lamentablemente, muchos en la galaxia solo ofrecen palabras de apoyo en lugar de actuar. Lo que importa son los hechos, no las acciones, añadió Dooku en señal de acuerdo. Un hecho que lamentablemente muchos ignoran, tanto civiles como Jedi. Pasó un momento de silencio entre los tres antes de que Fai hablara. En relación con esto, he hablado con la editorial sobre tu próxima obra de ficción. Están preparándose para publicarla, pero descubrí que se cometió un error en el lanzamiento de la Comunidad del Anillo.
Parece que, debido a un error de la joven señorita Naberrie o de los editores, su primera obra se publicó inicialmente solo en Coruscant y su sector. Esto permitió a los editores menos escrupulosos distribuir el libro en otros sectores sin su consentimiento ni intención de destinar los beneficios al movimiento de ayuda a los refugiados. ¿Podemos recuperar esos fondos?, pregunté mientras calculaba rápidamente las cifras. Si la comunidad vendió 60 millones de copias en Coruscant, un planeta con una población de alrededor de 1 billón de personas, lo que le generó al RRM más de 8 millones de créditos, entonces debería haberse vendido por el doble o el triple, al menos, en toda la galaxia. Fruncí el ceño al darme cuenta de que el dinero destinado a los esfuerzos de socorro había sido tomado por esos otros editores y tuve que respirar profundamente para calmarme. Si bien es posible, el litigio tardaría años en resolverse en los tribunales, y luego existe la posibilidad de que intenten revocar cualquier decisión que les sea en contra, explicó Dooku con un tono que dejaba entrever su enfado por un tema relacionado. Cierto. Para contrarrestar esto, sus editores están estableciendo los derechos de su próxima obra y de cualquier otra que publiquen, en todos los sectores, desde el núcleo profundo hasta el borde medio. Tomará tiempo, pero me han asegurado que no publicarán las 2 torres hasta que lo hayan hecho. Añadió Fai, detallando las acciones que se llevarían a cabo. Asentí, solo para detenerme cuando un pensamiento aleatorio que seguía rebotando en mi cabeza regresó al primer plano. ¿Por qué se sienten tan cómodos con que publique estas historias y gane millones en créditos? El camino de los Jedi prohibía la adquisición de riquezas, pero ninguno de mis maestros se opuso a que publicara ni la comunidad ni las 2 torres. La pareja compartió una mirada antes de que Dooku respondiera. Si bien no nos complace que ganes créditos con tanta desfachatez, entendemos que tus motivaciones son ayudar a otros, por ejemplo, a los Boran, y financiar los objetivos de la coalición. Ni el maestro Fai ni yo ignoramos que para lograr lo que se ha discutido se necesitará capital. Y dado que coincidimos contigo en que esto no es asunto de nadie ajeno a la orden, ni siquiera a nuestro grupo actualmente, estamos dispuestos a ignorar nuestras preocupaciones. Por ahora. Sin embargo, nos gustaría saber cuáles son sus planes con el nuevo libro, añadió Fai mientras se inclinaba hacia adelante y torcía los labios hacia arriba. Yo, estaba pensando que podría desviar parte de los fondos para ayudar a los Loquella. O sea, actualmente solo tienen 3 naves de patrulla deterioradas y un carguero para defenderse. Sin mencionar que carecen de suministros para establecer una pequeña colonia en la superficie y preparar defensas ante cualquier represalia de Decalut, o ataques de piratas o esclavistas al azar. Respondí, empezando despacio para dar la impresión de que no estaba segura de mis intenciones. Y así era. No me esperaba la información de que había perdido millones de créditos por culpa de imbéciles sin escrúpulos de toda la galaxia. Con el aumento, que esperaba que fuera masivo, de mi flujo de crédito, iba a tener que pensar cuidadosamente cómo utilizar el resto de los fondos. Es una meta loable. Estamos más que dispuestos a ayudarte a lograrla, dijo Dooku, con una leve sonrisa que comenzaba a dibujarse en su rostro. ¿Y tus otros planes? La verdad es que no tengo ninguno, respondí mientras me rascaba la nuca. No esperaba enterarme de la pérdida de créditos de la comunidad. Es comprensible. Quizás sería útil que en los próximos días discutiéramos posibles iniciativas que pudieran contribuir a nuestros objetivos, aunque solo en privado, sugirió Fai. Sí, maestro. Sí. Hablaré con Qui-Gon a ver si tiene alguna sugerencia, añadió Dooku mientras se ponía de pie. Ahora bien, creo que al maestro Fai le interesaría visitar el Don de Mtael. Gruñí en voz alta al oír el nombre de la estación mientras Fai también se ponía de pie. No me gustaba el nombre, pero tras escuchar la primera opción, el legado de Shan, tuve que aceptar que solo les conectaría a quienes sabían que yo era Mtael para los Loquella. Mientras me levantaba y comenzaba a seguir a los 2 maestros Jedi, abrí los avisos. Poder de la fuerza descubierto. Dominar la mente. La capacidad de tomar el control de la mente de otra persona. Aunque es difícil de resistir, quienes poseen gran fortaleza mental o una fuerte conexión con la fuerza tienen la oportunidad de lograrlo. La mayoría lo considera un poder del lado oscuro. Advertencia. Dominar mente está bloqueado hasta que telepatía, sondeo mental y alterar mente alcancen el nivel de maestro 50 o superior. Poder de la fuerza descubierto.
Alteración mental. La capacidad de eliminar sutilmente los recuerdos de otros seres vivos. A niveles superiores, es posible implantar recuerdos falsos que son indistinguibles de los reales. Advertencia. Alterar mente está bloqueado hasta que compulsión esté en erudito. 1 o superior y sondeo mental y telepatía en profesional. 1 o superior. Fue interesante que Altermind no fuera considerado oscuro, aunque imaginé que el alto consejo lo veía bajo una luz menos favorable debido a lo que podría provocar. Ambos poderes estaban fuera de mi alcance debido a que la interfaz restringía mi dirección de crecimiento. Y aunque no me hacía feliz, entendía por qué tener la base en otros poderes tenía sentido. Hice a un lado los avisos y seguí a mis amos fuera de la habitación para comenzar su recorrido por la estación. Esta es la habitación que quería mostrarte, comenzó Nia mientras Fai, Doku y yo la seguíamos a una habitación a la que no recordaba haber entrado en el último mes. Como la mayoría de las salas de la estación, estaba vacía, sin rastro alguno de la antigua decoración ornamentada de un barco catedralicio. Sin embargo, a diferencia de los grandes salones que sospechaba habían sido utilizados para el culto, las paredes de esta sala estaban hechas de lo que parecía ser una aleación única. Tenía un color y una textura marcadamente diferentes a los del resto de la estación. Dispuestos por la sala, había varios estantes vacíos que parecían haber albergado diversas armas en un pasado lejano. Había 3 pequeñas puertas a lo largo del lado izquierdo de la habitación que, gracias a que mi minimapa tenía una superposición de los pasillos de la estación, sabía que conducían a las celdas de detención donde estaban detenidos los líderes del ataque. A juzgar por los estantes vacíos, supongo que esta era una de las salas de entrenamiento utilizadas por los soldados del Pius Dea, ofreció Doku, habiendo visto el mismo estante que yo. Sí, pero esa no es la razón principal por la que te traje aquí, dijo Nia mientras se dirigía a una plataforma elevada con una consola circular al fondo de la sala. Su ubicación le permitía una visión clara de todo el lugar, y sospeché que se usaba como estación de vigilancia. Para que quede claro, esto no es el preludio de un ataque, añadió Nia mientras se movía detrás de la consola. Simplemente sentí que necesitabas saber de lo que es capaz esta sala. Continúa, dijo Doku con la mandíbula apretada mientras notaba que Fai palidecía un poco. Ambos parecían sospechar lo que Nia estaba a punto de hacer. Se oyó un fuerte estruendo y un zumbido mientras las paredes empezaban a vibrar muy rápido. Casi se convertían en una neblina. De hecho, parecía que toda la habitación en la que estábamos se estaba volviendo brumosa. El aire se volvió pesado, opresivo y denso, y sentí como si una corriente me recorriera la piel. Entonces, sin ninguna advertencia adicional, escuché un sonido agudo y me tapé los oídos con las manos en un intento de amortiguarlo incluso cuando noté que Doku se tambaleaba y Fai se doblaba y caía al suelo mientras una notificación de advertencia aparecía en mi interfaz. Advertencia. Campo de disrupción de la fuerza encontrado. Dentro del campo, el uso de todos los poderes de la fuerza cuesta un 1500% más y sufres una pérdida de resistencia de un stand por segundo. Antes de que alguno de nosotros pudiera gritar, el campo se levantó y la advertencia desapareció. Fuerza a campo de supresión. Doku explicó lentamente, con las palabras entrecortadas por la respiración. Fai se había levantado lentamente del suelo hasta arrodillarse, intentando recuperar el aliento, mientras yo podía incorporarme por completo ahora que el ruido ensordecedor había cesado. ¿Estás bien?, le pregunté preocupado. Aunque fue realmente incómodo, ni Doku ni yo reaccionamos tan mal como ella. Pasará, murmuró Fai. Supongo que los rumores son ciertos entonces, dijo Doku, aún respirando con dificultad. Sospeché, ya que la mayoría de tu gente no envejece tan bien como tú. Cuando cumplamos 500 años, no nos veremos tan bien, ¿eh? Dije imitando a Yoda. 3 pares de ojos incrédulos se volvieron hacia mí, aunque probablemente por razones diferentes. 5. Prueba con 7, corrigió Fai con suavidad. Arqueé las cejas. Aunque sabía que era mayor, no esperaba que lo fuera tanto. De hecho, estaba más cerca de la edad de Yoda que de Yaddle. Pero en cualquier caso, continuó, levantándose del suelo, esto conlleva algunos inconvenientes graves al tratar con restricciones destinadas a los Jedi.
Me estremecí, sin querer pensar en cómo se sentiría haber dependido de la fuerza tanto tiempo, solo para que me la cortaran, aunque fuera temporalmente. Si así se sentía un campo de disrupción, ni siquiera podía imaginar el dolor que implicaba que un ser quedara aislado de la fuerza para siempre. Sospeché que la razón por la que el campo no me afectó tanto se debía a la interfaz, pero no podía revelarlo y comencé a buscar excusas para las preguntas que me llegaban. Tampoco podía comentar que la sala perturbaba la fuerza, no la suprimía, como había dicho Dooku. Sí. Creo que esta habitación fue usada por el Pius Dea para luchar o torturar a los Jedi capturados, explicó Nia mientras se acercaba a nosotros, con la mirada fija en Fai. Le pido disculpas por su creciente incomodidad, maestro Jedi. No sabía lo gravemente que le afectaría, ni era mi intención explotar tal vulnerabilidad. Fai asintió en señal de perdón, y la mirada de Nia se posó en mí. Parece menos desorientado que sus maestros. Me encogí de hombros. Probablemente porque soy más joven y, por lo tanto, menos conectado con la fuerza, o porque aprendí a vivir sin ella antes de unirme a la orden. Mentí. Quizás. En cualquier caso, el hecho de que puedas soportarlo dice mucho de tu carácter, dijo Nia, examinándome con atención por centésima vez, había estado contando. Impresionante. Eso sí que fue desagradable, dijo Fai, irguiéndose, con las mejillas coloradas de nuevo. Pero además de revelarnos esto, ¿por qué nos has traído aquí? Nia observó a Fai y empezó a reírse entre dientes. Muy bien. Te traje aquí porque quiero entrenar con tu Padawan en un lugar que anula su conexión con la fuerza. Noté que se había generado una alerta de misión y la abrí. Alerta de misión. Prueba de poder demuestra que derrotar a su esposo no fue casualidad ni se debió a tu conexión con la fuerza. Calificación. Ve objetivos. Sobrevive 5 minutos en un combate con Nia Vizsla en un lugar que supuestamente anula tu conexión con la fuerza. Gana por primera sangre. Bonificación. Recompensas. 2000 XP de aumento de reputación con antiguos miembros de la Guardia de la Muerte en la estación de regalos de Mtael. 800 XP. De aumento de reputación con Nia Vizsla. Fracaso. Menos 800 XP de pérdida de reputación con antiguos miembros de la Guardia de la Muerte en la estación de regalos de Mtael. ¿Aceptar? Sí / no. 30. ¿Con qué propósito? Preguntó Dooku, interponiéndose entre Nia y yo, mientras yo ignoraba el nombre de la estación elegida por los Lokeya y reflexionaba sobre la misión. Quiero juzgar si venció a mi esposo con habilidad o con la fuerza, respondió Nia, sin reaccionar en absoluto al gesto protector de Dooku. El combate será hasta la primera sangre o hasta que transcurran 5 minutos. Me apunto, respondí, aceptando el desafío y la misión. Aunque el campo restringiría mis habilidades de la fuerza, con un aumento del 1500% en el coste, precognición solo costaba 900 FP por minuto. Tras contrarrestarlo con mi regeneración de 2,5, pude usar la energía durante todo el combate sin problemas y aún tenía espacio para usar al menos 2 de velocidad, tiempo bala y mejorar atributo, incluso con el escudo telepático activo, y ahora costando 300 FP por minuto. Descarté la velocidad y el tiempo bala porque serían demasiado notorios, pero un aumento repentino en mi fuerza o agilidad en el momento justo, posiblemente podría ayudarme no solo a sobrevivir, sino a ganar el duelo. ¿Padawan? Preguntó Dooku, girando la cabeza para mirarme. Estaré bien. Si intenta algo, tengo una estación entera dispuesta a cazarla, además de 8 Jedi, respondí, lo que hizo reír a Nia ante la amenaza implícita. Tiene razón. Si quisiera hacerle daño, habría organizado este combate antes de que llegaran ustedes, Jedi. Descansa en paz, Dooku, dijo Fai, poniéndole una mano en el hombro. Está siendo sincera, aunque su deseo de entrenar esconde algo más de lo que había revelado. Como es de esperar de la Guardia de la Muerte, incluso de sus antiguos miembros, gruñó Dooku antes de que la tensión lo abandonara, hundiendo los hombros y retrocediendo. Muy bien. Pero si intentas hacerle daño a Cameron, entendido, respondió Nia con desdén ante la amenaza abierta antes de cruzar la habitación. Después de quitarme la túnica y entregarle mi sable de luz a Dooku, me moví hacia el centro de la habitación. Ella sonrió cuando vio algo colgando de mi cinturón. Bien, todavía lo tienes, dijo mientras desenvainaba la espada que Hirk me había arrojado antes de nuestro duelo.
Al día siguiente del ataque, fui a devolvérselo a Nia, pero ella insistió en que lo conservara, diciendo: derrotaste a Hirk en combate y luego lo liquidaste por deshonra. Por rito de combate, ahora es tuyo. Lo había aceptado a regañadientes, pero eso cambió cuando usé observar en la hoja y descubrí que estaba hecha de Beskar. Ahora estaba fijada a mi cinturón, con uno de los cuchillos recubiertos de frig guardado a salvo en mi inventario. La observé mientras llegaba a la consola, intentando no sonreír con sorna mientras mis maestros se dirigían a la puerta, se preparaban y activaban el campo de disrupción. Hice una mueca al oír el ruido, pero gracias a que sabía que venía esta vez, estaba preparado. Prepárate, dijo Nia mientras sacaba un cuchillo de su cinturón y daba un paso hacia mí. Gracias a Precog, sabía cuándo y dónde iba cada estocada, finta y ataque que ella usaba y podía evitarlos fácilmente, aunque me aseguré de no ser demasiado obvio al hacerlo. El tiempo me permitió observar que su estilo, si bien seguía siendo agresivo, priorizaba la precisión y la velocidad más que el Beskarref, arte marcial que Hirk había usado. Lo cual tenía sentido, ya que la complexión de Nia era mucho más flexible y ágil que la de Hirk. Me moví hacia atrás con un pie, apenas evitando una estocada y maldije mi mente por dejarla vagar hacia la forma de Nia. Concéntrate, gruñó Nia mientras atacaba de nuevo, habiendo sentido que mi mente divagaba. Al darme cuenta de que podría sobrevivir fácilmente los 5 minutos, gracias a Precog, decidí pasar a la ofensiva. Activé la habilidad mejorar estadísticas de agilidad, sabiendo que solo podía ejecutarla durante 1 minuto bajo el campo de supresión de fuerza, y esperé. Cuando Nia volvió a atacar, me agaché más rápido que antes, gracias al aumento de fuerza, y agarré con una mano el antebrazo de Nia. Sus ojos se abrieron de par en par cuando la giré y tiré, haciéndola caer junto a mí. Ella rodó, quedó frente a mí con la espada todavía en la mano y gruñó. Creo que ese es el mástil, afirmó Dooku. Los ojos de Nia se clavaron en él, y él le tocó el hombro. Ella se tocó el suyo y parpadeó al notar que sus dedos estaban manchados de rojo. Soltó una risita, se levantó y guardó la espada en su cinturón. Impresionante. Giró sobre sus talones y se giró hacia Fai y Dooku. Su padawan les sirve bien. Fai le sonrió, aunque el rostro de Dooku no indicaba cómo se sentía. Peleaste de manera diferente a tu marido, comenté mientras guardaba mi espada en su funda. Sí. Ese era Beskarpel. Piel de hierro. Se centra en el movimiento y la fluidez de los ataques. Hirk, como sabes, luchó con Beskarref. Puño de hierro. Asentí. Sí, Tur me enseñó los fundamentos del estilo, respondí. Tur había tenido la amabilidad de hacerlo, y como esa habilidad ya estaba en novato 10, podía entrenarla yo mismo. Justo como esperaba poder hacer con Beskarpel antes de que se fueran los mandalorianos. Aunque creo que tu estilo me quedaría mejor. Nia asintió mientras sus labios se curvaban hacia arriba. Sí, tu complexión actual, aunque mucho más fuerte de lo que esperaba para alguien de tu edad, es más adecuada para Beskarpel. Si tus maestros están de acuerdo, estoy dispuesta a enseñarte lo básico. Con una condición. ¿Cuál es? Preguntó Dooku mientras se acercaba a mí, llevando su mano una vez más hacia su cintura. Que antes de cumplir los 13, Cameron visite Mandalore Yordo, respondió Nia, y sentí que mi ceja se levantaba en una mezcla de sorpresa y confusión. ¿Deseas que se someta a los Vergoten? Preguntó Fai, haciendo que me volviera hacia ella. No sin antes ver a Nia alzar una ceja. Tú, aunque esa no es la única razón, no negaré que es algo que debería hacer una vez que llegue al espacio mandaloriano, explicó Nia, con la mirada fija en Fai, al igual que la mía. Nada en nuestras conversaciones de los últimos años había insinuado que supiera algo sobre la cultura mandaloriana. Por otra parte, nunca había hablado directamente con ella sobre el planeta, su gente ni su cultura. Solo con Dooku. ¿Y la otra razón por la que deseas que te visite? Preguntó Dooku, aunque su tono sonaba más como una exigencia mientras cruzaba los brazos sobre el pecho. Hay una leyenda entre muchos mandalorianos, especialmente en el clan Ordo. Aunque no la conozco bien, Tur me ha contado las generalidades. Si el joven Cameron es realmente hijo de Revan, su voz se apagó y se giró para mirarme. Sus cejas se arquearon hacia abajo. Si es así, entonces podría cambiar muchas cosas, terminó, su voz ahora más suave mientras su sonrisa se hacía más tensa.
Nos gustaría saber más. El tono de Dooku seguía siendo firme. Nia lo encaró, cambiando de postura para adaptarse a su postura. Estoy segura de que lo harías. Sin embargo, es un asunto interno y, aunque no le doy mucha importancia a las leyes de la República ni a las Jedi, los derechos de los sistemas miembros te impiden exigir saber más de lo que estamos dispuestos a revelar. Su tono era seco y preciso, y me recordó momentos de mi vida anterior en los que pedí información que estaba por encima de mi nivel salarial. Consideraremos su oferta, dijo Fai con suavidad, intentando calmar la tensión entre ambos. Sin embargo, es improbable que se produzca una visita de ese tipo por ahora, ya que Cameron y nosotros somos necesarios aquí. Nia bajó la cabeza ante las palabras de Fai. Es comprensible. Aún así, la oferta de visitarte sigue en pie, incluso si es después de que tu Padawan haya alcanzado la edad de responsabilidad. Sin decir nada más, ni despedirse, Nia pasó junto a nosotros y salió de la habitación. La vi irse, preguntándome en silencio qué leyenda tenía su gente sobre Revan. Y cómo se relacionaba conmigo. ¿Estaba relacionada con la misión oculta que me había dejado o se debía a las acciones de Canderous durante su etapa como Mandalore? Cualquiera que sea el motivo, tenía curiosidad y había estado presionando a Dooku para que me permitiera viajar a ese mundo. ¿Estás interesado en lo que ella ha dicho?, afirmó Fai después de captar mis pensamientos a través del vínculo de fuerza que compartimos. Sí. Saber de mi pasado, de mi familia, hice una pausa y suspiré, pasándome una mano por el pelo y apartando instintivamente la trenza de Padawan. Sé que no es el estilo Jedi, pero deseas saber más sobre tu ascendencia, terminó Dooku. Asentí y él gruñó. Aunque me opongo a dejarte ir a Mandalore, negarte la oportunidad de descubrir tus raíces sería hipócrita. Hizo una pausa y, tras un momento, hizo un gesto con la mano para cerrar la puerta con la fuerza. ¿Cuánto sabes de mi pasado? Me encogí de hombros. Sé que fuiste el Padawan de Yoda y que provienes de una familia importante del Borde. Pero más allá de eso, y algunos rumores que creo que no son más que chismes, eso es todo. Lo que sabes es cierto. Mi familia, la casa de Dooku, es una de las 6 familias gobernantes de Sereno. Por casualidad o por voluntad de la fuerza, conocí a mi familia de joven. Mi padre, no era fanático de los Jedi, aunque sí pasé tiempo conectándome con mi hermana, Genza. Aunque el Alto Consejo desaprueba que aprendamos sobre nuestras familias o que hagamos conexiones fuera de la Orden, no ven que son esas conexiones las que nos impulsan a servir a la galaxia. No a una república corrupta y decadente. Dooku hizo una pausa y cerró los ojos. Suspiró profundamente antes de abrirlos y encontrarse con los míos. Así, una vez que terminemos aquí, si la fuerza lo quiere, viajaremos a Mandalore. Luché y fracasé para mantener una sonrisa en mi cara. Sin embargo, no abandonaremos a esta gente. No después de que hayas restaurado su fe en los Jedi y la fuerza, continuó antes de torcer los labios y girarse hacia la puerta. Tampoco desaprovecharé la oportunidad de disfrutar de su idolatría por tus acciones. Vamos, gruñí, lo que solo provocó una suave risa de Fai al girarse también. Creía que iba contra la costumbre Jedi permitir que te idolatraran. Lo es, respondió Fai al llegar a la puerta. Sin embargo, no es a nosotros a quienes idolatran. Y eso nos motivará a asegurarnos de que no te enamores de la nueva devoción de los Loquella por ti. Las puertas se cerraron tras ellos y un escalofrío me recorrió la espalda. Aunque sabía que bromeaban, tenía un mal presentimiento sobre a dónde me llevaría esto. Ignorando la preocupación por las burlas que ambos iban a desatar sobre mí con respecto a mi estatus entre los Loquella, abrí mis notificaciones más recientes. Prueba de poder completada objetivos. Sobrevivir 5 minutos en un entrenamiento con Nia Vizsla en un lugar que supuestamente anula tu conexión con la fuerza. Ganar el entrenamiento sí. No usar ningún poder de la fuerza en el entrenamiento no recompensas. 2000 XP 200 XP aumento de reputación con antiguos miembros de la Guardia de la Muerte en la estación de regalos de Mtael. 800 XP 80 XP aumento de reputación con Nia Vizsla. Sube de nivel. Nivel 20, 21 FP. Más 650. PP. Más 2. Stam. Más 38. SP. Más 3. SKP. 20. Habilidad aprendida. Arte marcial. Bescarpel. Uno de los 2 estilos de lucha tradicionales de los Mandoade.
Se centra en golpes rápidos, fluidos y continuos para derribar a los oponentes. Sonreí con suficiencia mientras salía de la habitación. Crecimiento impulsado era una ventaja muy útil y había adquirido otra habilidad nueva. ¿En qué planeta es esta feria? Pregunté mientras estaba en una de las salas de entrenamiento reconvertidas, mirando al otro lado de la zona de entrenamiento a Obi-Wan Kenobi, Rachi Sitra y Nodropana. Los tres aún llevaban sus túnicas. La mía estaba tirada junto a la de mis maestros, ya que no entrenaba con ella. Simplemente estorbaba. ¿Los has derrotado con facilidad en duelos a lo largo de la semana?, respondió Dooku desde su posición a un lado con Fai, Qui-Gon y un puñado de Loquella, incluyendo a Baalta, quien había empezado a pasar mucho tiempo con Obi-Wan. Creemos que sería una prueba más acertada para tus habilidades si te enfrentaras a varios oponentes. ¿Pero 3 contra 1? Repliqué mientras todos desenganchaban sus sables de luz de sus cinturones. Claro, tenía una misión para esto, 1 contra 3, que era de rango C, pero eso no influyó en mi reacción al entrenamiento. El hecho de que se esperaba que me enfrentara a más de un oponente con sables de luz sí lo fue. Si bien no esperamos que ganes, ni esperamos que tengas que enfrentarte a varios enemigos que empuñan sables de luz a la vez, deseamos examinar qué tan lejos has llegado en tu entrenamiento, explicó Con mientras su rostro cambiaba y yo sabía que estaba sonriendo debajo de su respirador. Creo que el Padawan Shan tiene razón, murmuró Dooku mientras se frotaba la barba. El mástil está desequilibrado. Sentí un tirón en mi cintura y mi sable de luz voló a través de la habitación, hacia la mano extendida de Dooku. Tu objetivo sigue siendo el mismo. Sobrevivir 5 minutos o ganar derrotando a tus 3 oponentes, declaró mientras agarraba mi sable de luz, con las comisuras de los labios levantándose al hablar. No hay vergüenza en perder contra una ventaja superior. Un aviso brilló en la esquina de mi interfaz, pero lo ignoré mientras ajustaba rápidamente mi estrategia para el combate. Hazlo lo mejor que puedas, añadió Fai, con una sonrisa más fácil de reconocer que la de Dooku, aunque si pierdes, espero una canción. Terminó, haciéndome reír. Desde que descubrió que escribía canciones, me había insistido en que cantara para ella. Había evitado cantar para ella hasta entonces, porque no quería cantar con voz infantil. Baalta se giró hacia Fai y susurró algo mientras yo miraba fijamente a Dooku, aunque no tuvo ningún efecto en el hombre mayor, antes de volverse para encarar a los otros 3 Jedi mientras lo maldecía mentalmente por hacer esto más difícil de lo que había sido. Consideré cada uno de ellos por turno. Nodro, aunque era el mayor, era fácilmente el más débil de los 3 con un sable de luz y apenas era competente con Iman. Rachi, aunque era la más joven de los 3, se sentía muy cómoda con su espada, y prefería el Shicho con elementos de Shien mezclados. Obi-Wan probablemente era el más competente con la espada, favoreciendo a tal como Qui-Gon, aunque carecía de las reservas de fuerza para mantener el estilo. Mis pensamientos se desvanecieron mientras veía a Obi-Wan adoptar una postura de Soresu. Fruncí el ceño mientras me preguntaba por qué estaba adoptando una postura defensiva cuando su lado tenía una clara ventaja, solo para darme cuenta de que sabía que incluso sin mi sable de luz yo era una amenaza. El cambio de Obi-Wan a Soresu me dijo que esperaba que yo hiciera todo lo posible desde el principio con ataques potenciados por la fuerza, lo que tenía sentido ya que era lo lógico. Sin embargo, con los niveles de mis poderes de fuerza precoz, velocidad y tiempo bala, que gracias a mi regeneración ahora aumentada podían durar el doble de la duración de este combate y que acababa de activar, planeé hacer las cosas de manera diferente. Comenzar. En el momento en que Dooku gritó, Rachi saltó para atacar y Pana también dio un paso adelante mientras Obi-Wan se preparaba. Observé cómo Rachi iniciaba su descenso, con la espada firmemente sujeta con ambas manos tras la cabeza para un corte descendente al aterrizar. El ataque era una maniobra clásica de Akaru, diseñada para dominar al oponente. Sin embargo, contra alguien capaz de ver y moverse más rápido que la mayoría, estaba condenado al fracaso. Me deslicé hacia atrás cuando su espada me cortó y mi codo la golpeó donde estarían sus riñones si fuera humana. Mientras ella gruñía, lo que parecía estar sucediendo en cámara lenta, moví mi mano hacia sus muñecas y golpeé de nuevo, debilitando su agarre en la espada.
Una advertencia de la fuerza me hizo sentir que mi cuerpo se movía casi inconscientemente mientras la espada verde de Pana se deslizaba a mi lado, crujiendo al rozar el sable de luz de Rachi. Me deslicé hacia atrás y salté, dejando que la espada verde volara inofensivamente debajo de mí, al mismo tiempo que giraba en el aire y golpeaba a Pana en el pecho con un golpe giratorio. Mientras él caía, nuevamente en lo que para mí pareció cámara lenta, aterricé y me dejé caer hacia adelante y pateé como un caballo. Uf. La espada azul de Rachi apuñaló infructuosamente el aire donde había estado mi cabeza mientras la escuché gruñir cuando mis pies conectaron con su pecho. Me levanté desde el suelo, giré y me moví hacia la chica mientras ella se tambaleaba hacia atrás más rápido de lo que podía reaccionar. Sus ojos se abrieron de par en par cuando mis manos agarraron la empuñadura de su sable de luz y atraje su espada hacia mí, arrancándosela de las manos. Antes de que pudiera comprender del todo lo que había hecho, la mandé rodando con una explosión de fuerza, aunque me aseguré de que la potencia solo fuera suficiente para que saliera rodando del círculo de entrenamiento y chocara con algunos de los loquella que observaban. No tenía sentido lastimar a la chica, sobre todo a una tan guapa como ella. Me volví para mirar a Pana, con el sable láser en la mano, y vi que había recuperado el equilibrio y que Obi-Wan se había colocado a su lado. Un vistazo y un rápido uso de observar al sable de luz de Rachi me hicieron fruncir el ceño. La hoja no estaba adaptada a mí, lo que significaba que no era ideal, aunque la interfaz no explicaba exactamente qué significaba eso, ni tampoco era eficiente para Makashi, ya que tenía una empuñadura estándar. Aún así, tendría que bastar. Pana y Obi-Wan intercambiaron una mirada antes de separarse y dirigirse cada uno a lados opuestos del área de entrenamiento. Sabía que era la mejor opción para ellos, dados los problemas de Makashi contra oponentes más fuertes o más de un combatiente. Afortunadamente para mí, mis estadísticas físicas eran de 20, lo que las situaba por encima de la media para un humano, y con mi habilidad con la forma segundo al máximo, sospechaba que podría superar la debilidad de enfrentarme a dos adversarios. Además, la mayoría de mis poderes de la fuerza orientados al combate estaban en el rango maestro, con precog casi al máximo, y sentía que tenía buenas posibilidades de ganar el entrenamiento. Mi cuerpo pareció moverse por sí solo mientras me agachaba y giraba, evitando una puñalada de Pana antes de levantar mi espada y alejar un ataque de Obi-Wan. Levanté una pierna, evitando un barrido de Pana, luego la giré para golpear a Obi-Wan en sus costillas. Se arrastró hacia atrás y se llevó una mano al pecho, pero no pude aprovechar la situación porque Pana apareció detrás de mí. Mi falta de altura ayudó, ya que incliné mi cuerpo de manera casi antinatural para evitar su codo antes de darle un rápido tirón a su pie con la fuerza. Perdió el equilibrio y tropezó antes de caer al suelo. Sin embargo, Obi-Wan bloqueó mi golpe mortal y empezó a intentar empujar mi espada hacia arriba con la suya, aparentemente tensándose al hacerlo. Luché contra el empujón un momento, antes de dejarme llevar. Dejando que el impulso me llevara, giré, y mi codo golpeó a Obi-Wan cuando perdió el equilibrio al dejar de empujar su espada. Ambos oponentes dieron un paso atrás, restableciendo la distancia entre nosotros. ¿Has adaptado ataques basados en la fuerza a Makashi?, comentó Pana mientras él y Obi-Wan se preparaban. Inusual. Sonreí con suficiencia. ¿Por qué debería hacer lo que alguien espera? Respondí antes de avanzar y atacar con un Katargem So. Dado el modo en que ambos pares de ojos se abrieron, supe que mi ataque los había sorprendido, y alimenté esa confusión al detenerme en seco y lanzarles una explosión de fuerza. Obi-Wan, quien más se batió en duelo conmigo y consciente de mi tendencia a adaptar ataques basados en la fuerza a mi combate, saltó alto por encima de la explosión. Pana no tuvo tanta suerte, y aunque no toda la explosión lo alcanzó, fue suficiente para que saliera girando hacia atrás, aunque no lo suficiente como para alejarlo del área de combate. Una vez más, no pude aprovechar la situación de Pana, ya que Obi-Wan cayó de su salto casi encima de mí. Eso me obligó a girar y bloquear el golpe. Obi-Wan rodó hacia atrás, mi sable de luz adquirido fue una fracción de segundo demasiado lento para alcanzarlo y se detuvo en una posición que nuevamente me obligó a lidiar con mis dos oponentes en lados opuestos del ring. Tras un acuerdo sin palabras, ambos vinieron hacia mí al mismo tiempo. Bloqueé una puñalada de Obi-Wan, me incliné para evitar el ataque de Pana y luego empujé el siguiente ataque de Obi-Wan más allá de mí para que bloqueara el corte de Pana por mí.
Aprovechando su colisión involuntaria, utilicé la fuerza para impulsarme hacia atrás lo suficiente para que sus ángulos de ataque separados se fusionaran. El patrón del mástil continuó. Atacaron juntos, sus ángulos de ataque variaban con cada fase del combate. Manejé estos ataques con facilidad y a menudo lograba colocar a uno de ellos en una posición de debilidad, solo para que el otro me impidiera explotarla. Tras la séptima fase del combate, noté que ambos empezaban a cansarse. Obi-Wan, aunque hábil, carecía del potencial de fuerza necesario para mantener este tipo de duelo durante mucho tiempo, y Pana estaba más interesada en ser historiadora que guerrera, por lo que carecía de la resistencia de muchos otros Jedi. El tiempo límite ha expirado, gritó Koon, provocando una ola de aplausos de los Loquella mientras un aviso de finalización de misión apareció en la esquina inferior de mi interfaz. Lo ignoré y me acerqué a Obi-Wan. ¿Has empezado a aprender Soresu? Pregunté. Se encogió de hombros. Después de nuestro primer entrenamiento y de las palabras de mi maestro sobre las debilidades de Ataru, pensé que aprender una segunda forma era prudente. Soresu se sintió correcto. Me reí al oírlo decir eso. Nunca había pensado mucho en los distintos estilos de combate con sables de luz en mi vida anterior, aunque después de aprenderlos en esta, me di cuenta rápidamente de que Obi-Wan había cambiado de forma tras la muerte de Qui-Gon. Enterarme de que él había iniciado ese cambio antes debido a mis acciones fue inesperado y descubrir que incluso ahora Soresu lo llamaba me divirtió. Cuando algo simplemente se siente bien, generalmente es la voluntad de la fuerza diciéndote algo, dijo Pana con una pequeña sonrisa. El caballero Pana dice la verdad, añadió Dooku mientras se acercaba con los otros Jedi. Padawan Kenobi, tu Ataru, aunque pasable, no es adecuado para luchar contra oponentes que no puedas dominar rápidamente. Soresu es un contraataque adecuado si careces de sutileza y la capacidad de explotar las debilidades. Sí, maestro, respondió Obi-Wan después de un momento en el que pareció no saber qué decir. Una actuación impresionante de todos ustedes, dijo Kon. Caballero Pana, Padawan Kenobi. Cuando se enfrentaron a un oponente difícil, rápidamente comenzaron a trabajar juntos para enfrentarlo y cubrirse mutuamente. Pana rió una vez. Nosotros también. Todos sabemos lo hábil que es el Padawan Shan con el sable de luz. Hacer algo menos le habría entregado la pelea al instante. En efecto. Koon se giró hacia mí. Padawan, tu capacidad para adaptarte sobre la marcha a situaciones donde te superan en número y te superan en poder es impresionante. Pocos Jedi pueden enfrentarse a múltiples atacantes y sobrevivir con tanto éxito en su primer intento. Con todo respeto, maestro Koon, creo que si no fuera por el límite de tiempo, Cameron habría ganado, ofreció Obi-Wan. Mantuve mi rostro lo más neutral posible, incluso aunque estaba de acuerdo, y noté que los labios de Dooku se torcieron en señal de diversión. Estoy de acuerdo con tu evaluación del combate, Padawan, respondió Kon. Pero eso no le resta valor a tu actuación. Tu compañero Padawan está dotado con un sable de luz. Sobre todo con Makashi. Tu espada, dijo Dooku sin rodeos, mientras me ofrecía mi sable de luz. Lo tomé y entonces me di cuenta de que aún sostenía el de Rachi. Si me disculpan, maestros, los machos asintieron mientras Fai sonreía con la cabeza inclinada. Caminé rápidamente hacia donde estaba Rachi. Tenía el ceño fruncido mientras miraba al suelo. Creo que se te cayó esto, dije con una pequeña sonrisa mientras le extendía su sable de luz. Su cabeza se levantó de golpe al oír mi voz mientras sus ojos se posaban en los míos y sus mejillas se tornaron de un tono púrpura más oscuro cuando nuestras manos se encontraron cuando ella tomó su arma. Gracias, murmuró antes de volver a mirar al suelo. ¿Pasa algo? Pregunté, sin gustarme la forma en que frunció el ceño. No, respondió ella en voz baja mientras sujetaba su sable de luz a su cinturón. No seas tan dura contigo misma. Te eliminé primero porque eras la mayor amenaza, dije, colocando mi mano sobre su hombro mientras hablaba. ¿En serio? Preguntó mientras giraba la cabeza para que nuestras miradas pudieran encontrarse. Sonreí y asentí. Sí. Cambias de estilo más que Obi-Wan o la caballero Pana, lo que te convierte en el más problemático para enfrentarte. El ceño se desvaneció y las comisuras de sus labios comenzaron a levantarse. Supongo. Pero aún así me venciste tan fácilmente.
El maestro Dooku ha insistido repetidamente en la importancia de eliminar las amenazas rápidamente y controlar la narrativa de una pelea, respondí encogiéndome de hombros. Aunque fue agradable no ser el que se dejaba llevar como un juguete. Rachi rió suavemente. Era un sonido suave y dulce, y solo mi experiencia en la pubertad me impidió bajar la vista y ver cómo su pecho en desarrollo se movía al reír. Lo entiendo. Sin ánimo de ofender, pero tu amo me da un poco de miedo. Ahora me tocó reírme a mí. Le hace eso a todo el mundo. Pero te aseguro que en el fondo es tan suave como la lana de un banta. Eso la hizo reír de nuevo, esta vez tan fuerte que varias personas me miraron. Baalta, desde donde estaba con Obi-Wan, me sonrió mientras arqueaba las cejas. Lo dudo mucho, dijo Rachi al dejar de reír. Su sonrisa se desvaneció y se mordió el labio inferior. ¿Sabes? Cuando llegaste al templo, leí un poco sobre tu antepasado. ¿Ah, sí? Pregunté, curiosa por saber de dónde había salido eso, al tiempo que levantaba una ceja. Sí, sí. Siempre me ha apasionado la historia, comenzó, susurrando la palabra pasión, y descubrir que había un ejemplo vivo y palpable de ella en el templo, sus palabras se fueron apagando y me incliné hacia atrás y extendí los brazos con las palmas hacia arriba. ¿Qué te parece? Pregunté antes de hacer una pirueta. Me dio una palmadita en el hombro, lo que le devolvió el tono morado más oscuro a las mejillas. Para. Ambos nos reímos por un momento antes de que ella volviera a hablar. Lo que quería saber era, ¿son ciertas las historias de los archivos sobre Revan? ¿Cuáles? Pregunté. Había leído los registros. Si bien eran precisos, carecían de detalles y su estilo era muy soso. Sobre cómo cayó y luego volvió a la luz. Sobre cómo se enamoró de Bastila y la salvó del lado oscuro, levantó una ceja al hablar y comenzó a inclinarse hacia mí. Sobre cómo su amor los salvó a ambos. ¿Conseguiste todo eso de los registros? Pregunté, intentando ignorar lo cerca que estaba y el hecho de que ahora podía detectar fácilmente que olía a papel viejo con un toque de menta. Sus mejillas se ensombrecieron de nuevo y se acercó aún más, bajando la voz hasta convertirse en un susurro. Puede que haya consultado algunos de los archivos restringidos de Revan y buscado más detalles en la Oloreth. Chica inteligente, le susurré, haciendo que el morado oscuro se extendiera aún más por sus mejillas. Se me ocurrió algo al reflexionar sobre sus palabras, que se convirtió en una idea que podía aprovechar. Bueno, mi abuelo, su hijo, me contó la historia de cómo se conocieron varias veces. Si quieres, con gusto te la contó. ¿Lo harías? Gracias. Antes de darme cuenta, ella me rodeó con sus brazos y juntó nuestros cuerpos. Me costó mucho contenerme mientras su pecho se apretaba contra el mío y su aroma lo eclipsaba todo. Me sentí agradecido, y un poco molesto, cuando se apartó. Su rostro era de color morado oscuro desde la mandíbula hasta el lecu, y sabía que mis mejillas probablemente estaban un poco rojas debido a su exhibición. Me froté la nuca al sentir las miradas de todos los presentes sobre nosotros. Sí. Me encantaría contarte la historia. Aunque quizás más adelante, ¿no? Sus ojos recorrieron toda la habitación, agrandándose mientras miraba hacia donde sabía que estaban los otros Jedi, excepto Obi-Wan, que se alejaba sigilosamente de la habitación con